Por eso descendimos a sabe Dios cuántos metros de profundidad para tratar de emerger de la mejor manera posible. Y esto de Néstor Kirchner de salir del infierno, una definición concreta, porque realmente lo estuvimos de la peor manera, tocando contratos, tocando inversiones, tocando ahorros, rompiendo producción, rompiendo la posibilidad de contraer empréstitos internacionales, rompiendo todo lo que pasaba a su paso porque no había razón de ser. Para eso había que poner en claro a dónde se quería ir, la necesidad de la transformación de esa primer posición de la deuda, porque teníamos una deuda que era exactamente el 166.1% del Producto Bruto Interno, casi una vez y media, un poco más de una vez y media del Producto Bruto Interno lo que debíamos. Tuvo que ser una pelea durísima para desendeudarse, achicar 70.000 millones de dólares en la presentación, entrar en el canje 2 veces, estar todas las peleas que hubo que dar para llegar en este momento apenas arañando el 39% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que la propuesta para desendeudarse tiene criterio. La capacidad de desarrollo con políticas heterodoxas por un lado, que nos permiten con una flotación sostenida por el Banco Central garantizar un dólar competitivo, que nos permite colocar nuestro producto de la mejor manera en el exterior, que nos permite compararnos con los países primos y pares que están alrededor de nuestro propio país, que nos permite desarrollo, que nos permite un crecimiento sostenido de los últimos años como no ha sucedido jamás, que nos permite desarrollar estrategias en determinadas empresas productivas como es la de automotores, por ser automotrices, por ser un ejemplo en donde Santa Fe tiene lo suyo, y donde nuestra tarea tuvo que multiplicarse y desarrollarse para poder cumplir con lo necesario y poder darle al pueblo argentino trabajo, que es la única forma de salir. Todas las políticas sociales que nosotros hemos encarado, políticas sociales que nosotros hemos encarado van calzadas de una política social, pero una política social que tienda a resolver las asimetrías de aquellos que aún no están definitivamente incluidos en un modelo. Y esa asimetría se completa con la asignación universal por hijo. Pero primero tiene que repararse la asimetría para poder cumplir en un esquema gráfico respecto de lo que significa un trabajo desarrollado, garantizado, sostenido en el tiempo, que a uno le permita proyectar su vida y garantizar el mejor comedor del mundo, que es el de la casa con la vieja al lado. No hay otra posición de esta característica. Entonces, el paso de los últimos 100 años nos muestra esto, nos muestra una situación horrible en un país sin Congreso, estado de sitio, una fuerza de seguridad represiva, el campo absolutamente explotado, sin posibilidad de desarrollo, un golpe de Estado en el 30, una década infame que solamente pensó en los que más tenían y no benefició a su gente, la presión de gobiernos nacionales y populares definitivamente pensando en la dignidad del hombre para no volver nunca más para atrás, golpes de Estado, un nuevo poder y dos hechos lamentables en el medio que todavía siguen dejando marca. El primero, el 29 de julio del 66, después de un mes de haber derrocado al presidente Ilia, con la noche de los bastones largos, donde rompe la Universidad Argentina, donde degrada la Universidad Argentina, y el segundo, el 24 de marzo del 76, donde debemos hacer el cuidadoso y remarcado ejemplo de la gráfica de lo que significó ese golpe. Mentira que fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar. Y ese golpe cívico-militar fue conducido por los de siempre para su propio beneficio y en generación de políticas que transformaran a la Argentina, pero siempre pensando en lo mismo, su propio beneficio. Y vamos viendo de a poquito que algunos se van animando a salir de su pozo, a lo mejor porque le temían a la historia, a volver para atrás y tener que pagar lo que no pagaron en aquel momento, tener que pagarlo hoy por hablar de más. El cuidado que muchos de nuestros compañeros han tenido. Pero cuando va pasando el tiempo y se dan cuenta que las convicciones no se quedaron en la puerta de la Casa de Gobierno,
y hay garantía respecto de las políticas, de la defensa de los derechos humanos, del respeto por la vida, por la libertad de expresión, por el derecho a expresarse libremente, por garantizarle justicia, empieza a animarse y a decir la verdad sobre lo que ha sucedido en nuestro país y el daño que han producido y los muertos que han producido y nuestros compañeros detenidos desaparecidos y lo oprobioso de su situación, pero lo más oprobioso ha sido el daño que nos han producido como nación en términos económicos, porque transformarla en el tiempo es pesadísimo, y si no se ve que realmente el objetivo primario de esa transformación del 24 de marzo era económico, no comprenderemos realmente quiénes fueron los mentores del cambio, los mentores, los Martínez de Oz, toda esa caterva de impresentables que se quedaron con la riqueza de los argentinos. Lógicamente, después de eso, en el 2003 tenía que venir un gobierno que tuviera la capacidad, la vocación y la altura para poder dar esa pelea que Néstor Kirchner ha decidido dar. Y comienza todo un proceso donde empiezan a producirse cambios. Recuerden ustedes que fue a España y la discusión fue horrible porque le pedían explicaciones sobre cosas que él no podía contar y todo era manojo de palabras. Todo lo que se decía es lo que se iba a hacer, mas no se podía mostrar lo que se estaba haciendo porque faltaba tiempo, porque había que hacer las cosas en el medio, porque había que empujar un esquema que estaba desencajado, porque había que pagar deudas que otros habían contraído para salir del paso, pero que no se decía cómo. Y todo eso requirió de una transformación necesariamente, y esa transformación operó en sí misma, llegando a un punto de institucionalidad que es la asunción de la actual presidenta de la Nación. Y esa institucionalidad está graficada en los tan solo 7 decretos de necesidad de urgencia que se firmaron. Pues realmente son 10, pero uno de ellos fue el 2010, que después fue derogado por otro decreto de necesidad de urgencia, y el otro fue el que ordenó la institución de relegado del Banco Central. Son 7, solo 7. Lo demás se ha manejado a través del Congreso de la Nación para que se exprese la voluntad popular de la forma que correspondía. Donde yo hago mi homenaje al Chivo en su tierra, porque le ha cabido la responsabilidad de conducir esa lucha, esa discusión. Entramos en estos años conmocionados porque por eso entramos en esta parte de la historia de los argentinos donde un comienzo convulsionado, de discusiones sectoriales, de cosas que no deberíamos temerle nosotros, porque cuando estamos discutiendo la distribución del ingreso hay que hablar y seguramente hay que pisar callos, y esta casa no va a dar satisfacciones tan rápido ni va a ser tan fácil decirle a uno que tiene que defenderse, como decía Chivo recién. La discusión es una discusión de poder, y cuando se discute poder e intereses, las cosas son con los dientes apretados. La Argentina del Bicentenario comienza haciendo eso, una Argentina de dientes apretados, de discusión de políticas públicas profundas, porque hemos trabajado sobre una ley de medios que horizontalice la posibilidad de que los medios puedan expresarse de la forma que lo sientan, como sentimos nosotros y como sienten los otros, pero que nadie nos diga, como los monopolios intentan, lo que tenemos que pensar. También aparece la transformación de la ley electoral, también aparecen decisiones que permiten por primera vez distribuir entre las provincias los dineros de los derechos de exportación de la soja. Muchísima sangre de argentinos se han derramado para tratar de obtener, aunque más no sea, un pedacito de la renta del puerto. Muchísima sangre de los argentinos. Por esa misma razón llegamos a esta situación, a una situación de un gobierno que debe expresarse a través de su Congreso y a través de su Congreso generar sus políticas públicas. Nos encontramos con una oposición que circunstancialmente la mayoría les permite decir determinadas cosas, pero no hacer determinadas cosas. Y en eso va la cintura de nuestros legisladores y la tarea que viene por delante para los tiempos que siguen. Bueno, le paso un rato la posta al Chivo y seguiremos tratando de mejorar en esta conversación. Después del 28 de julio. Yo recuerdo haber ido a almorzar con algún dueño de algún medio muy importante, invitado con 2 periodistas y no sé qué, y en el medio decían, ¿ustedes saben que tienen posibilidades de perder? Sí. Una de las posibilidades de la democracia es la de perder. ¿Por qué temer a eso? Yo no compito para ganar solamente, compito.
quiero ganar y voy a tratar de ganar siempre, pero una posibilidad es esa. No, dice, porque si el 28 ustedes pierden, se va. Yo no te decía que somos nosotros. Y tan cierto es esto, que después del 28 de junio, vuelvo a insistir lo que sacaron nuestros legisladores. La ley de medios audiovisuales, sacaron la reforma electoral, impuesto al cheque, todos los impuestos, el presupuesto nacional, con un criterio muy responsable y serio respecto a la política pública de los argentinos. El 14 de diciembre, la presidenta, con una cabeza un poquito más abierta que más de uno de la oposición, saca un decreto de urgencia, el 2010, que se llamó el Fondo del Bicentenario. ¿Qué pretendía hacer este Fondo Bicentenario? Bueno, como se venía por delante el pago de 6.169 millones de dólares de deuda, marcar la cancha de que ya se quedaba un fondo por el cual se iba a pagar lo que la previsibilidad nos permitía era bajar la tasa de interés. Este era el objetivo. La realidad es que todo lo mismo lo sucedido, esperaron que estaban en feria, buscaban jueces que con ellos les fuera bien, que tuvieran mucha suerte con estos jueces. Los jueces paradójicamente le dieron la razón en algunas cosas. Los que se decían que eran nuestros compañeros y le ofrecían a la presidenta la renuncia cuando fuera necesario, no defeccionaron como corresponde en estos casos, haciéndose eco de lo que decía la propia oposición. Una discusión estéril sin sentido que termina el 1 de marzo cuando la presidenta deroga este decreto del Fondo Bicentenario y saca dos decretos nuevos, el 297 y el 298. Uno, ratificando la facultad que la propia ley de convertibilidad le daba para pagar 2.187 millones de dólares a organismos multilaterales de crédito, y el otro decreto, el 298, donde preveía la toma de las reservas para pagar los 4.369 millones que se debían al resto, a los privados, a los tendores privados. Entonces la discusión vuelve a resurgir, se despide al presidente del Banco Central, se pone al frente al actual presidente del Banco Central, ratificada en el día de la fecha, Mercedes Marcó del Pop, y se toma